Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. No hubo tiempo para que él pudiera ordenar sus pensamientos. Lo condujeron directamente a la morgue para identificar formalmente el cuerpo. Acompañado por Caroline, un oficial de policía y el forense, Mark fue llevado hasta una ventana que daba a la habitación contigua. Con un leve clic, el forense encendió las luces del lugar e indicó que entraran cuando se sintieran preparados. Finalmente, ingresaron. El cuerpo yacía sobre una camilla, cubierto por una sábana de color púrpura oscuro. Un pensamiento fugaz cruzó por sus mentes. Negar la verdad, insistir en que no era ella, que se había cometido algún trágico error. Pero no se podía refutar el rostro inconfundible de Emily Longley. Era su amada hija, ahora inmóvil y fría. En momentos de horror tan profundo, la percepción del tiempo se distorsiona y se desploma. Todos los mañanas se convierten en reflejos del pasado. Mientras el dolor lo azotaba con fuerza, Mark sintió su impacto aplastante, como un recordatorio de la absoluta impotencia. Aquella identificación final en la morgue sería su última visión de Emily Longley en carne y hueso, un punto final terrible en una tragedia que dejó un vacío imposible de llenar en su familia. En Inglaterra, Emily Longley, cuya vida y prometedor futuro se convertirían en un punto focal tanto de inspiración como de tragedia, nació el 22 de febrero de 1994, en un hospital londinense reconocido por su personal entregado. Fue la primera hija de Mark y Caroline Longley, una pareja joven que enfrentaba la transición hacia la paternidad. Mark, entonces de 26 años, recibía bromas cariñosas de su grupo de amigos, quienes le recordaban en tono jocoso que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A pesar de esas bromas, Mark sentía una mezcla de emoción y aprensión. Nada en su vida lo había preparado completamente para la responsabilidad de cuidar a otro ser humano, pero estaba decidido a afrontar todos los retos que la paternidad le presentara. En el momento del nacimiento de Emily, Mark quedó cautivado por la fragilidad e inocencia de su hija. Cuando la enfermera limpió con delicadeza a la recién nacida y la colocó en los brazos de Mark, él miró hacia abajo a su pequeña niña. Su diminuta cabeza descansando segura en sus palmas, sus piernas apenas alcanzando su codo. Fue en ese instante, cuando Emily abrió los ojos y pareció estudiar el rostro de su padre, que Mark experimentó una revelación profunda. Cualquier duda sobre su capacidad para ser un buen padre se desvaneció. Varios años después, la familia Longley celebró otro hito alegre con el nacimiento de su segunda hija, Hannah. Con 2 hermanas rubias bajo el mismo techo, la dinámica familiar se volvió más animada y vibrante. Emily y Hannah desarrollaron un vínculo cercano, riéndose a menudo por bromas secretas y compartiendo juguetes favoritos. Para Mark, presenciar la camaradería entre sus hijas era fuente de orgullo y alegría. Creía que mientras sus hijas sintieran calidez y protección, siempre sabrían cuán profundamente eran amadas. Mientras Mark trabajaba diligentemente como periodista para un periódico local, Caroline dedicaba sus días a la enseñanza, esforzándose por inspirar a niños de diversos orígenes e inculcarles los valores del conocimiento y la empatía. Su hogar, aunque a veces bullicioso y lleno de actividad, resonaba con estabilidad y esperanza. Era el tipo de entorno cálido que muchos padres aspiran a construir, donde los pequeños momentos de felicidad se convierten en recuerdos preciosos. Sin embargo, el cambio, incluso cuando está motivado por la necesidad, puede alterar drásticamente el rumbo del viaje de una familia. 10 años después del nacimiento de Emily, los Longley tomaron la decisión que les cambiaría la vida: abandonar su ciudad natal de Bournemouth y comenzar de nuevo en los paisajes escénicos de Nueva Zelanda. Esta mudanza fue impulsada por una recomendación crucial del médico de Emily, quien creía que trasladarse a un clima diferente podría beneficiar significativamente su salud. A pesar de la perspectiva desalentadora de dejar atrás todo lo familiar, amigos, familia extendida y una rutina establecida, Mark y Caroline decidieron que el bienestar de su hija era lo más importante. Esperaban que el aire fresco y los variados paisajes de Nueva Zelanda,
infundieran nueva vitalidad a la vida de Emily y que también ofrecieran nuevas experiencias a Hannah. Viajar al otro lado del mundo significó que la familia tuvo que adaptarse a nuevas costumbres, acentos diferentes y tradiciones locales que nunca antes habían conocido. Aunque estaban emocionados, no podían evitar sentirse aprensivos sobre si estaban tomando la decisión correcta. Nueva Zelanda, con su clima marítimo templado, presentaba 4 estaciones distintas, cada una influenciada por el Océano Pacífico y las diversas cordilleras del país. Los inviernos eran más suaves y los veranos más frescos en comparación con lo que los Longley estaban acostumbrados en Inglaterra. Sin embargo, la naturaleza apacible del entorno resultó ser una fuerza acogedora. La vegetación exuberante, el aire de montaña fresco y las vistas serenas del océano ayudaron a la familia a encontrar consuelo en su nuevo entorno. En este ambiente tranquilo, comenzó el siguiente capítulo de la vida de la familia Longley. Emily, siempre curiosa y vivaz como adolescente, se inscribió en una prestigiosa escuela privada. Inicialmente se entregó a sus estudios con el mismo entusiasmo que había mostrado en casa. Por un tiempo fugaz, parecía haber encontrado su equilibrio, pero las complejidades sociales pronto perturbarían esa nueva estabilidad. Una amiga cercana en quien confiaba, Sarah Litter Blanche, de repente se volvió en su contra. Las acusaciones de Sarah y sus revelaciones sensacionalistas sobre la supuesta participación de Emily con un grupo cuestionable y con posibles sustancias prohibidas se convirtieron en titulares del periódico escolar, causando un revuelo que amenazaba con derrumbar el naciente sentido de pertenencia de Emily. Esta traición dejó a Emily sintiéndose alienada y herida. No obstante, su resiliencia brilló. A fines de 2010, decidió que era momento de trazar un nuevo rumbo, uno que implicaba regresar a Inglaterra para continuar sus estudios. Fue una decisión difícil, ya que significaba despedirse de sus padres y su hermana, pero Emily estaba decidida a comenzar de nuevo. Se mudó con sus abuelos, Ronald y Zoe Longley, en una espaciosa casa unifamiliar ubicada cerca del paseo marítimo en Southbourne, no lejos de Bournemouth. El entorno pintoresco, con brisas oceánicas y caminatas costeras, parecía el escenario perfecto para un nuevo comienzo. Con entusiasmo, Emily se inscribió en un colegio británico, esperanzada en que esta transición la ayudaría a recuperar tanto su impulso académico como su armonía personal. Para su gran alivio, el plan funcionó. Tras haber luchado con las turbulencias sociales en Nueva Zelanda, Emily encontró un entorno más estable y cómodo en Inglaterra. Pudo una vez más concentrarse en sus estudios y reconstruir gradualmente su vida social, sin el constante trasfondo de rumores y ostracismo. A los 18 años, Emily destacaba no solo por su personalidad vivaz, sino también por su cautivadora belleza rubia. Sus ojos brillantes y su cálida sonrisa hacían que la gente se sintiera atraída hacia ella. Las agencias de modelos pronto la notaron, ofreciéndole oportunidades que insinuaban una prometedora carrera en la moda. Sin embargo, no eran solo sus rasgos los que llamaban la atención. Era la combinación de encanto, inteligencia y determinación que irradiaba. En su comunidad, la gente hablaba con admiración de su fuerte carácter, su sentido del humor y su entrega absoluta en todo lo que emprendía. En diciembre de 2010, en una fiesta informal pero animada, Emily conoció a Elliot Vince Turner, de 19 años. Elliot era el único hijo de Lee Turner, un joyero próspero cuya empresa era reconocida por sus diseños exquisitos y una clientela floreciente. El propio Elliot participaba en el negocio familiar, ayudando a su padre a administrar la joyería en Bournemouth. A pesar de su juventud, disfrutaba de los privilegios que conllevaba formar parte de una familia acomodada y vivía en Queen's Park, uno de los barrios más exclusivos de Bournemouth. Socialmente, Elliot estaba vinculado a un grupo conocido como The Firm, una agrupación de jóvenes privilegiados que frecuentaban los bares y clubes más de moda de la región. Su estilo de vida estaba marcado por la extravagancia, salidas nocturnas, gastos desmedidos y una confianza inquebrantable. Algunos observadores, incluidos aquellos que conocían a Elliot de forma casual,
Cuestionaban las prioridades del grupo, sospechando que sus excesos podrían llevarles eventualmente a problemas. Sin embargo, para muchos de estos jóvenes, su círculo social representaba una serie interminable de fiestas, conexiones y oportunidades para exhibir su estatus. Emily, al adentrarse en el mundo de riqueza ostentosa de Elliot, se sintió deslumbrada, pero también intrigada. Había probado una vida modestamente cómoda, pero el entorno privilegiado de Elliot ofrecía una ventana a una escena social glamorosa que rara vez había conocido. Aunque mantenía su sentido común y su sencillez, Emily se sintió atraída por el brillo y la emoción, sin estar segura de si esa conexión formaba parte de su crecimiento personal o de un desvío lleno de peligros ocultos. En estos momentos de posibilidad e incertidumbre, Emily continuó equilibrando sus compromisos académicos y su trabajo de medio tiempo, tratando de mantenerse fiel al optimismo y la independencia que siempre la habían caracterizado. Conservaba las lecciones aprendidas en Nueva Zelanda sobre la resiliencia y el autodescubrimiento. Lo que no sabía era que su vínculo con Elliot Vince Turner y el círculo más amplio al que él la introdujo marcaría el inicio de una nueva fase de su vida, una fase con un trasfondo de riesgo. Elliot Turner se presentaba como un joven carismático, alguien que constantemente atraía la atención de las mujeres gracias a su actitud segura y su estilo de vida lujoso. Sin embargo, bajo ese exterior pulido, estaba casi consumido por una obsesión, una que se manifestaba en celos y posesividad. Aunque muchos quedaban hipnotizados por su buena apariencia, estatus económico y cumplidos encantadores, quienes lo observaban más de cerca a menudo percibían un lado más oscuro oculto tras sus palabras suaves. A pesar de las señales de alerta que los amigos ocasionalmente advertían, Emily Longley, con su personalidad radiante y naciente carrera como modelo, se sintió atraída por Elliot a una velocidad vertiginosa. Ambos entablaron rápidamente una relación oficial, y durante un breve periodo, todo pareció ser perfecto. Elliot la colmaba de atención, elogiando constantemente sus trabajos de modelaje. Ella había comenzado a obtener sus propios ingresos, lo que le dio confianza y mayor visibilidad. El mundo del modelaje parecía atraído por el entusiasmo y talento natural de Emily, y ella, a su vez, hallaba satisfacción en su progreso profesional. Sin embargo, la admiración de Elliot por Emily pronto tomó un giro inquietante. Las mismas cualidades que inicialmente lo habían cautivado, su vivacidad, belleza y ambición, se convirtieron en fuentes de celos insoportables. En tan solo 4 meses, lo que había empezado como un romance apasionado, se deterioró en un campo de batalla lleno de discusiones diarias y agravios no resueltos. En público, trataban de mantener una apariencia de normalidad, pero quienes estaban más cerca de la pareja notaban la tensión frecuente y las discusiones que oscurecían cualquier momento de calma. Incluso un malentendido menor podía desatar una escena dramática. Los celos intensos de Elliot y su desconfianza alimentaban un patrón de abuso emocional que se convirtió gradualmente en la norma. Si él desaprobaba la ropa que Emily elegía, quizá una blusa que realzara su figura o una falda que él considerara demasiado corta, la denigraba con insultos impactantes, llegando hasta acusarla de vestirse como una prostituta. A medida que la carrera de modelaje de Emily avanzaba, él empezaba a sospechar que cada sesión de fotos o reunión era una excusa para coquetear. Su obsesión lo llevó a hackear su perfil de Facebook, revisando mensajes y solicitudes de amistad para confirmar si había hablado con otros hombres. A veces se aparecía sin previo aviso en lugares donde creía que ella podía estar: reuniones con amigos, cafeterías o al borde de una sesión fotográfica, solo para mantenerla en su mirada vigilante. No es sorprendente que esas invasiones de privacidad y acusaciones le arrebataran a Emily cualquier sensación de libertad o seguridad. Se sentía viviendo en un estado constante de alerta y preocupación. Esperaba que cada arrebato fuera el último, pero cada vez que él estallaba en ira, usaba tanto su presencia física como su furia ardiente para intimidarla. En más de una ocasión, le escribió notas breves pidiéndole que se calmara, incluyendo una frase sencilla pero reveladora:
deja de ser tan agresivo. En ocasiones, Elliot mostraba remordimiento, se disculpaba profusamente y prometía no volver a perder el control. Por un breve instante, Emily se permitía creer esas promesas, solo para que se rompieran cuando inevitablemente surgía la próxima ola de celos. Poco tiempo después, Elliot pasó de gritos e insultos a la violencia física. En varias ocasiones, no solo agarró a Emily del cuello, sino que también la golpeó en público, dejando a testigos atónitos y temerosos de intervenir. En un alarmante giro de autojustificación, aseguraba que sus supuestas flirteos lo provocaban a desencadenar esos arrebatos emocionales incontrolables. Cada episodio de violencia llevó a Emily al borde de terminar la relación, pero ella se sentía atrapada en una maraña de miedo, culpa y autoestima menguante. Finalmente, Emily decidió que necesitaba alejarse de ese ambiente tóxico. Viajó a Nueva Zelanda para visitar a sus padres y a su hermana Hannah, buscando consuelo en la acogedora familiaridad del hogar. Las vacaciones de Pascua ofrecieron un respiro muy necesario del caos que Elliot había introducido en su vida. Durante esa visita, la familia Longley retomó actividades que solían disfrutar cuando Emily era pequeña. Largas caminatas, charlas durante comidas caseras, risas compartidas por recuerdos graciosos. Existía una conciencia tácita de que ese tiempo juntos era inusualmente precioso, como si un contador regresivo estuviera funcionando en segundo plano. Cuando Emily se preparó para partir, su padre la abrazó con ternura, un gesto cargado de amor y cierta aprensión. Ella le prometió que regresaría en septiembre para el Mundial de Rugby. Incluso después de abordar su vuelo, la devoción de Emily por su familia se hizo evidente. Enviaba un mensaje de texto a su padre que decía: «Fue tan bueno verte, te quiero». Desde sus primeros días, ella y su padre habían cultivado un vínculo fuerte y amoroso. Ninguno de los dos sabía que esas vacaciones de Pascua en Nueva Zelanda serían la última vez que se verían. En su mente, Emily creía que pronto pondría fin de manera definitiva a su relación tóxica con Elliot. Trágicamente, esa decisión coincidiría con el violento extremo de sus últimos días. En el momento en que Emily regresó al Reino Unido, Elliot no la recibió con alivio o alegría. Más bien, la recibió con nuevas acusaciones. Poco antes de su regreso, él había encontrado fotografías en redes sociales que mostraban a Emily junto a dos jóvenes sin camiseta, lo que encendió sus celos ya descontrolados. En un ataque de ira, la obligó a ir a la casa de sus padres esa noche, instándola a hablar cara a cara sobre sus problemas. Emily estaba inicialmente dubitativa, pero creyó que la presencia de Lee y Anita Turner en el hogar le brindaría alguna medida de seguridad. Aceptó, con la esperanza de razonar con Elliot y exponer con claridad su decisión de terminar la relación. Sin embargo, en cuanto llegó a la residencia de los Turner, Elliot desató una avalancha de comentarios hirientes, acusaciones y resentimiento feroz. La discusión escaló a niveles ensordecedores, con ambos gritando en una frustración amarga. Según los vecinos y testigos, los gritos duraron cerca de media hora. Luego, vino un silencio abrupto e inquietante. En la mañana del 7 de mayo de 2011, llamadas frenéticas a los servicios de emergencia reportaron a una joven de 18 años encontrada sin respuesta en el dormitorio de Elliot Turner. Anita Turner, quien supuestamente la encontró, fue quien realizó la llamada. Los paramédicos llegaron solo para confirmar lo peor. Emily había muerto en algún momento durante la noche. El 6 de mayo de 2011, Emily Longley intercambió mensajes informales y alegres con su padre por Facebook, solo horas antes de su muerte. Sus palabras no contenían el más mínimo atisbo de temor. Sonaba como ella misma, alegre y despreocupada. Luego, el 7 de mayo, todo cambió de una manera que Mark Longley nunca hubiera imaginado. Él fue despertado por su teléfono vibrando. Inicialmente adormilado, dejó que las llamadas se fueran al buzón. Cuando finalmente revisó, notó numerosas llamadas perdidas de su exesposa Caroline y múltiples mensajes sin leer.
Aunque no era inusual que Caroline enviara mensajes o intentara comunicarse con él, la cantidad de intentos era alarmante. Al darse cuenta de que algo estaba muy mal, contestó una llamada subsiguiente, solo para escuchar a su hija menor, Hannah, sollozando incontrolablemente. A través del teléfono, escuchó a Caroline gritar de fondo: «Emily se ha ido. Emily se ha ido». En un instante, los cimientos de su mundo se agrietaron. Se desplomó en el mismo sofá donde Emily misma había estado sentada apenas una semana antes. La incredulidad lo invadió. Le costaba comprender que la joven vivaz y llena de futuro hubiera desaparecido de repente. El peso de esa realización fue tan abrumador que no recuerda nada más de esa noche, salvo la sensación sofocante de pérdida y asombro que lo consumía. Incapaz de dormir, compró un vuelo a Inglaterra y se mantuvo despierto hasta embarcar finalmente. Incluso ese largo viaje le pareció onírico e irreal. Mark recordó haber pasado por un pequeño pueblo mientras viajaba hacia Auckland y haber visto el rostro de Emily en la portada de The New Zealand Herald. El titular le provocó un nudo en el estómago de puro temor. En el aeropuerto, observó cómo los viajeros arrojaban sus periódicos a los basureros. Abrumado por el dolor, sintió el impulso de decirles quién era Emily, suplicarles que conservaran esos diarios porque ella no era solo una cara en las noticias. Era su hija y había sido tan llena de vida y alegría. El vuelo a Inglaterra se sintió interminable, mientras él reproducía recuerdos en su mente y se aferraba a la débil esperanza de que todo fuera un error impensable. Pero una vez que llegó, la sombría realidad se impuso. No hubo tiempo para que reuniera sus pensamientos. Lo llevaron directamente a la morgue para identificar formalmente el cuerpo de Emily. Rodeado por Caroline, un oficial de policía y el forense, a Mark le mostraron una ventana que daba a la habitación contigua. El forense accionó un interruptor para iluminar el espacio, indicándoles que entraran cuando estuvieran listos. Sin embargo, durante varios momentos agonizantes, tanto Mark como Caroline se quedaron paralizados, con las manos temblando por el horror de ver a su hija en un entorno así. Finalmente, entraron. Emily yacía sobre una camilla, cubierta por una sábana de color púrpura intenso. Un fugaz pensamiento cruzó sus mentes. Negar lo obvio, afirmar que no era ella, que se había cometido un trágico error. Pero no había forma de negar los rasgos inconfundibles de Emily. Era su adorada hija, inmóvil y fría. Mark extendió la mano, colocándola suavemente sobre su rostro. La piel, que antes brillaba con la juventud, tenía la palidez del alabastro y estaba helada por la muerte. En ese único momento, un contraste brutal con el día en que nació, comprendió que no habría retorno. Ella no iba a abrir los ojos, ni a reír, ni a exclamar que había sido una elaborada broma. Se había ido. En momentos de horror tan profundo, el sentido del tiempo se distorsiona y colapsa. Todos los mañanas se vuelven reflejos del pasado. Cuando la ola de dolor se desplomó sobre él, Mark sintió su fuerza aplastante, una realización de total impotencia. Esa identificación en la morgue sería la última vez que vería a Emily en carne y hueso, un terrible punto final en una tragedia que dejó un vacío imposible de llenar en su familia. Las autoridades actuaron rápidamente. Elliot Turner fue arrestado de inmediato bajo sospecha de estar implicado en la muerte de Emily. Sin embargo, pronto fue liberado bajo fianza mientras los detectives reunían más información para lo que se perfilaba como una investigación altamente compleja. Durante este proceso, una conciencia culpable pareció pesar sobre Elliot, llevándolo a escribir una confesión detallando los eventos de esa noche y su papel en el trágico final de Emily. Sin embargo, en un intento desesperado por proteger a su único hijo, sus padres, Anita Turner, de 51 años, y Lee Turner, de 53, presuntamente orquestaron un encubrimiento para ganar tiempo y posiblemente mitigar las consecuencias que él enfrentaba. En un movimiento calculado, retiraron el abrigo de Elliot de su casa, el mismo que él había usado la noche en que Emily murió.
En el bolsillo de ese abrigo encontraron su confesión escrita, una pieza de evidencia que podría haber definido el resultado de la investigación. Al darse cuenta de su potencial perjudicial, Anita y Lee presuntamente empaparon la carta con lejía antes de deshacerse de otros objetos que creían que podrían implicar a su hijo. Este intento de ocultar o destruir pruebas cruciales se convirtió en un punto central de la investigación en curso, lo que llevó a los investigadores a sospechar que se estaba ocultando más información. Decididos a descubrir la verdad, las fuerzas del orden tomaron una medida audaz. Instalaron dispositivos de escucha encubiertos dentro de la amplia casa familiar de los Turner. Desde el 18 de mayo hasta el 14 de junio, estos micrófonos ocultos capturaron conversaciones entre Elliot y sus padres. Las autoridades revisaron horas de diálogo grabado, escuchando finalmente conversaciones que parecían referirse a la fabricación de una coartada. La preocupación por mantener la coherencia en sus declaraciones y la duda sobre si le habían dicho a la policía demasiados o muy pocos detalles. Tales revelaciones encendieron alertas inmediatas, intensificando la determinación de los investigadores de seguir todas las pistas disponibles. En paralelo con la evidencia de audio, la policía ejecutó la incautación de las computadoras de la familia Turner, ansiosos por descubrir huellas digitales, correos electrónicos, búsquedas en línea o comunicaciones en redes sociales, que pudieran confirmar las sospechas de un encubrimiento. En conjunto, estas medidas de investigación pintaron un cuadro cada vez más condenatorio. Un individuo posesivo y violento que presuntamente cometió un crimen atroz, y unos padres que intentaron protegerlo obstruyendo el curso de la justicia. Los investigadores que registraban la casa de los Turner pronto descubrieron una pieza reveladora de evidencia digital. Un análisis minucioso del historial del navegador expuso varias búsquedas inquietantes, incluyendo muerte por estrangulación y cómo evitar una acusación de asesinato. Estos descubrimientos alarmantes arrojaron una luz cruda sobre los eventos que siguieron y sugirieron fuertemente un elemento premeditado en la tragedia. Actuando sobre esta evidencia y otros hallazgos adicionales, las autoridades tomaron medidas decisivas en julio, arrestando a los 3 miembros de la familia Turner. Elliot, junto con sus padres, Lee y Anita, por cargos de implicación en el incidente y el ocultamiento deliberado de pruebas vitales. Desde el momento de su arresto, Elliot Turner se negó a aceptar cualquier responsabilidad por la muerte de Emily Longley. Mantuvo su inocencia, insistiendo en que las acciones y supuestos problemas de comportamiento de ella provocaron todas las dificultades en su vida. Sin embargo, sus afirmaciones contradecían directamente la evidencia forense meticulosamente recopilada. Una reconstrucción del incidente reveló que el día que Emily murió, Elliot la inmovilizó a la fuerza y presionó su rostro contra la cama con una almohada, con el propósito de someterla. Después de desechar la almohada, continuó aplicando una fuerza letal estrangulándola con sus propias manos. Una vez que se dio cuenta de que ella ya no se resistía, se alejó fríamente y salió de la habitación, sin hacer ningún esfuerzo por pedir ayuda. Los resultados del examen patológico no hicieron más que reforzar la sospecha de que Emily murió por violencia intencional. Las lesiones alrededor de su cuello indicaban claramente estrangulación, y se encontraron moretones sutiles consistentes con una presión extrema. Una corroboración adicional surgió de los arañazos en el brazo de Elliot, que coincidían con las marcas que Emily hizo en su intento desesperado por defenderse. Aferrándose a la esperanza de escapar, ella luchó, dejando su ADN bajo las uñas y en la piel de Elliot. Durante el juicio posterior, la Fiscalía presentó un retrato detallado del aumento de la posesividad y la volatilidad de Elliot Turner. Expusieron ejemplo tras ejemplo de sus amenazas inquietantes, agresiones e intentos de controlar cada movimiento de Emily. Con el tiempo, sus celos se habían intensificado, culminando en una explosiva discusión una noche de mayo de 2011. El catalizador de esta confrontación particular fue la elección de vestimenta de Emily y unas fotografías que ella había tomado con hombres que Elliot no conocía. Impulsado por la amargura y el orgullo, la atacó verbalmente y, finalmente, con violencia física.
En el corazón de la batalla legal estaba la desesperación de la familia Turner por preservar su estatus privilegiado y proteger a su único hijo. Elliot provenía de un entorno adinerado. Su padre, Lee Turner, era un joyero exitoso, y la riqueza de la familia no era un secreto en Bournemouth. Temiendo la pérdida de su hijo y la vergüenza que acompañaría una condena por asesinato, contrataron a un formidable equipo legal. Los abogados defensores, por su parte, intentaron desviar la culpa de Elliot al teorizar, sin ninguna evidencia real, que Emily podría haber estado bajo la influencia de sustancias ilegales. Sin embargo, la policía de Dorset respondió ordenando una prueba toxicológica independiente, que no encontró evidencia de sustancias prohibidas en el sistema de Emily. Las insinuaciones de la defensa se desmoronaron rápidamente bajo el peso de los hechos científicos. A medida que avanzaba el caso, salió a la luz toda la magnitud de las acciones de los padres de Turner. Tanto Lee como Anita Turner desempeñaron un papel directo en la eliminación de objetos incriminatorios y la destrucción de confesiones escritas que habrían reforzado el caso contra Elliot. Este encubrimiento sistemático subrayó hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger a su hijo, incluso si eso significaba obstruir el curso de la justicia. Durante los procedimientos judiciales se reveló que, al borrar pistas físicas y manipular documentos críticos, efectivamente retrasaron la investigación oficial. Independientemente de sus intenciones, su interferencia complicó significativamente el proceso de establecer con precisión lo que ocurrió durante los momentos finales de Emily. Según los recuerdos de quienes estaban más cerca de Emily, está claro que el trato de Elliot Turner hacia ella iba mucho más allá de los simples celos. Él ejercía poder sobre Emily, una forma de crueldad que el padre de Emily sospecha comenzó mucho antes de que ella regresara a Nueva Zelanda. Trágicamente, ella guardó estas experiencias para sí misma, tal vez por miedo o incertidumbre. Quienes estaban cerca de la familia Longley se preguntan cómo podrían haber cambiado los acontecimientos si tan solo ella hubiera contado lo que estaba sucediendo. Finalmente, el jurado del Tribunal de la Corona de Winchester llegó a un veredicto rotundo en mayo del año siguiente. Elliot Turner, que en ese momento tenía apenas 20 años, fue declarado culpable de haber acabado con la vida de Emily Longley, de 18 años, en un arranque de celos descontrolados. El tribunal determinó que la muerte de Emily ocurrió en la propia cama de Elliot, después de una feroz confrontación provocada por sus sospechas y su necesidad incesante de dominarla. Durante la fase de sentencia, el juez Dobbs pronunció una poderosa amonestación. Declaró que Elliot había intimidado, acechado, amenazado y agredido a Emily de forma implacable, todo como parte de una retorcida campaña para mantenerla bajo su control como una novia trofeo. El juez también abordó de frente las ambiciones extravagantes de Elliot, diciéndole que olvidara cualquier fantasía que involucrara champán, Bentleys y fiestas, ya que sería enviado a prisión de por vida, con la obligación de cumplir al menos 16 años antes de tener la posibilidad de libertad condicional. Lee Turner, entonces de 54 años, y Anita Turner, de 51, también fueron sentenciados en la misma sesión del tribunal. Ambos fueron declarados culpables de obstrucción a la justicia por destruir y ocultar pruebas tras la muerte de Emily en su casa de Bournemouth. Sus esfuerzos por proteger a Elliot de las consecuencias legales de sus actos tuvieron un costo personal. Ellos también cumplirían tiempo en prisión. Elliot, además de su condena por acabar con la vida de Emily, recibió una sentencia adicional de 9 meses por su papel en la ocultación de pruebas. Los fiscales argumentaron convincentemente que Elliot inicialmente cubrió el rostro de Emily con una almohada, asfixiándola, antes de decidir aplicar una estrangulación directa. Este doble acto de violencia confirmó la intención maliciosa en el corazón del crimen. Otras resoluciones judiciales revelaron una línea de tiempo coherente para las condenas de Elliot. En mayo de 2012, fue formalmente sentenciado a cadena perpetua. Sus padres también enfrentaron más consecuencias legales por su papel en la destrucción de pruebas, recibiendo sentencias de 27 meses por engañar a la policía y destruir la nota de confesión de Elliot. Debido a que la muerte de Emily fue tratada inicialmente como un caso de homicidio,
Las autoridades retuvieron su cuerpo mientras llevaban a cabo extensos exámenes forenses. De manera desgarradora, no fue sino hasta septiembre que se pudo liberar sus restos para un funeral adecuado en su ciudad natal, y aún entonces fue una ceremonia con ataúd cerrado. Una conclusión sombría que negó a los seres queridos de Emily la oportunidad de verla en paz por última vez. De manera perturbadora, el Daily Star informó que Elliot continúa adornando las paredes de su celda con fotografías de Emily, lo que sugiere que, incluso tras las rejas, su obsesiva fijación persiste. En conversaciones con otros reclusos y el personal penitenciario, supuestamente ha expresado entusiasmo por el día en que podría recuperar su libertad, jactándose de volver a una vida de autos de lujo, fiestas opulentas y mujeres glamorosas. Esta actitud impenitente solo ha intensificado los temores de que ni ha asumido la magnitud del daño irreversible que causó, ni ha mostrado remordimiento alguno. Con el paso de los años, el padre de Emily ha logrado encontrar cierto grado de paz en su propia vida. Se ha vuelto a casar, encontrando consuelo y compañía en su nueva esposa, Hillary. Juntos tienen un hermoso hijo llamado Hunter, que trae alegría al hogar. Mientras tanto, la hermana menor de Emily, Hannah, se ha graduado de la universidad y ha establecido una vida firmemente basada en el conocimiento de que el abuso, el control y la violencia no tienen lugar en una relación sana. Para Mark Longley, el tiempo ha subrayado la lección vital que espera que otros aprendan. Amar significa elevar los sueños de alguien y apoyar su independencia. El amor no menosprecia ni manda. No levanta la mano con ira, ni destruye la confianza a través de la manipulación. Está convencido de que, si más personas comprendieran estas verdades y si más víctimas se sintieran seguras para hablar, menos familias serían destrozadas por la violencia. Sin embargo, el destino de Emily lo obliga a mantener viva su memoria para que otros puedan reconocer y evitar las señales de alerta que ella enfrentó en silencio.